Vamos a Hebreos capítulo 5. Ahora sí pueden poner el tiempo. ¿Cómo? Hebreos capítulo 5. Vamos a dar lectura aquí a la palabra de Dios. Hebreos 5, versículo 11. Terminamos el capítulo 5 hoy y empezamos el capítulo 6. Vamos a leer de Hebreos capítulo 5, versículo 11 a Hebreos 6, versículo 1 hasta el 8. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios o palabras de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, por el ejercicio, por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, o por lo cual, o pensando en esto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, dice el texto, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hebreos capítulo 5. La semana pasada empezamos a ver acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Por qué Cristo es mejor sacerdote que Aarón y que los demás sumos sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento? Y aquí tenemos un paréntesis que va a comenzar desde este versículo 11 hasta el capítulo 6. Todo el capítulo 6 es un paréntesis de advertencia, de exhortación, de confrontación de parte del autor sagrado, de parte del Espíritu Santo, para estos creyentes, para este auditorio y por consiguiente para nosotros. Por eso dice la primera frase del versículo 11, acerca de esto, ¿de qué? Del sacerdocio de Cristo. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Qué hemos visto hasta aquí del libro de Hebreos? Hemos visto que Cristo es mejor, un poquito atrás. Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones. Dios habló, Dios habla, Dios está hablando.
Lo importante es que nosotros estemos atentos, estemos escuchando lo que Dios nos quiere decir. Eso fue lo primero que entendimos, o lo primero que vimos del libro de Hebreos. Y ahí comienza el autor sagrado a decir que Cristo es mejor que los profetas, que Cristo es mejor que los ángeles, ¿sí? Después va a hacer un paréntesis, el primer paréntesis o la primera advertencia, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Después va a hablar que es mejor que... A ver, vamos al capítulo 2. Presentando la salvación, como Él obtuvo la salvación, versículo 5 en adelante. Capítulo 3, mejor que Moisés, este gran gigante del Antiguo Testamento. Cristo es mejor que Moisés. Después de presentar a Cristo mejor que Moisés, tenemos otro paréntesis, desde el versículo 6 hasta el versículo 19, donde tenemos ahí otra exhortación de parte del autor sagrado, otra advertencia aquí a no endurecer nuestros corazones, a no desobedecer a Dios y a no ser engañados por la sutileza del pecado. Llegamos al capítulo 4 y vimos el reposo de Dios. ¿Qué significa el reposo de Dios? ¿Qué es el reposo de Dios para nosotros como su pueblo? ¿Y cómo podemos aprender a descansar en Dios, en lo que Dios es? Y cómo vimos ahí a través de ese pasaje tan importante y de tanta bendición acerca del reposo de Dios. Después, versículo 12 hasta el versículo 16, la palabra de Dios. Qué pasaje, ¿no? Hermoso. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es una espada de doble filo que penetra, dice el texto, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tiene diferentes aspectos la palabra de Dios porque discierne, dice. Tiene la capacidad de hacernos pensar lo que está mal en nuestro interior. Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver qué tan mal podemos estar, qué tan enfermos podemos estar, qué tan lejos podemos estar de la voluntad de Dios. Es una espada de doble filo, es un libro vivo y eficaz que nos lleva a la mente de Dios y nos hace ver, como dice el texto 13, desnudos ante la presencia de Dios. Y después vimos el sumo sacerdocio de Cristo disponible en el versículo 14 hasta el versículo 16, un sacerdote que está dispuesto, que está disponible para cada uno de nosotros. La semana pasada vimos el sumo sacerdocio de Cristo calificado. ¿Por qué Cristo es capaz? Porque era hombre, porque era paciente, porque fue llamado y porque fue perfeccionado. Por eso Cristo es mejor sumo sacerdote que Aarón. Y llega al versículo 11, dice acerca de esto, del sacerdocio de Cristo, dice el texto 11, tenemos mucho que decir. Y vamos a ver desde el capítulo 7 de Hebreos en adelante todo esto acerca del sacerdocio de Cristo. Mucho que decir, dice el autor sagrado, y difícil de explicar. Bien, miren conmigo aquí esto. Si Él lo dice, imagínense para nosotros. Imagínense para nosotros. Estos son pasajes difíciles de entender y por consiguiente difíciles de explicar. No es fácil captar las ideas a la primera, leyéndolo por encima, no buscando intencionalmente qué es lo que aquí está queriendo decir Dios y cómo esto puede traer beneficio para mi vida espiritual, para mi vida cristiana. Y dice el texto bíblico, tenemos mucho que decir, difícil de explicar. Gracias, hermano, por esto, por lo que escribiste acá. No nos complicaste la vida, pero sí nos pusiste a trabajar. Dice, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Y acá está la primera exhortación, la primera confrontación. Este autor sagrado, que no sabemos quién fue, decía que estos creyentes no estaban pudiendo entender lo que se les estaba explicando de la palabra de Dios porque eran tardos para oír o tardos para aprender. La palabra tardos significa torpe, significa perezoso, significa lento. Y hay una palabra interesante aquí que dice, se han hecho. Esto es muy importante destacarlo del texto bíblico. ¿Por qué? Porque esto no es algo que ocurre en un momento.
no en un momento me hago torpe, me hago lento, me hago perezoso para aprender la palabra de Dios. Esto requiere tiempo, donde yo voy endureciéndome, donde yo voy perdiendo sensibilidad a la voz de Dios, donde yo voy dándole lugar a mi carne y voy perdiendo apetito por la palabra de Dios, apetito por conocer más la palabra de Dios y al Dios de la palabra, evidentemente. Pero fíjense que esto no solamente le pasó a este autor sagrado. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16. Juan 16, el cuarto Evangelio. Quiero escuchar las páginas de la Biblia abriéndose y yendo de acá para allá, porque vamos a leer varios textos bíblicos. Así que por favor, quiero escuchar ese sonido de la Biblia que dicen que es el mejor himno que Dios escucha, el mejor corito, alabanza que Dios escucha, el correr de la palabra de Dios. ¿Sí? Miren lo que dice San Juan capítulo 16, versículo 12. Aquí lo tenemos a Jesús en el contexto. Jesús en el aposento alto preparando a los discípulos para su partida. Capítulo 16, versículo 12. Vean lo que dice. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Jesús quería comunicarles diferentes mensajes a sus discípulos, a sus seguidores fieles. Pero ellos no estaban preparados para soportar las palabras de Jesús, para recibir las palabras de Jesús. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3. Le pasó también al apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 3. Versículo 1. Dice... Estoy en 1 Corintios 3:1, voy a leer hasta el versículo 3. Así que yo, Pablo, hermanos, y vean esto, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Y podríamos traducir espirituales, creyentes que están sensibles, creyentes que están dispuestos, creyentes que están destinando tiempos a prepararse para dejar de ser infantiles, inmaduros, en el conocimiento de la persona de Dios, del carácter de Dios, para la experiencia de la vida cristiana, para la toma de decisiones de día a día, para las circunstancias que estamos viviendo. Dice Pablo, no pude hablarles. Sin embargo, va a escribir en 1 Corintios, ¿cuántos capítulos escribió? 16 capítulos. Interesante, ¿no? No pude hablarles. Dice como a espirituales, sino como a carnales. Que puede ser, tengo mis serias dudas, que hayan nacido de nuevo, que hayan recibido a Cristo en su corazón, pero se han endurecido. Han caído en la desobediencia de no tomar en cuenta las palabras de Dios. Que las palabras de Dios no son lo más importante para ellos, sino las filosofías de este mundo, la psicología mundana, material, lo vano que este mundo nos ofrece. Y dejamos a un lado el santo libro de Dios, el consejo de Dios. Y no lo tomamos en cuenta para nuestras decisiones, sea finanzas, sea educación de los hijos, sea mi matrimonio, sea mi salud, sea la iglesia. No lo tomamos en cuenta. Estamos escuchando otro tipo de cosas. Tenemos muchos pensamientos tan importantes que prestarles en nuestra cabeza que nosotros rechazamos deliberadamente la palabra de Dios. Y Pablo estaba diciendo esto: no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y la idea de niños es niños de pecho. No niños de 2, 3, 4, 5, 6. No, niños de pecho, recién nacidos. ¿Sí? Dice el versículo 2. Les di a beber leche, no alimento sólido. Lo mismo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 5. Porque todavía no podían recibirlo. No estaban capaces, no tenían la capacidad. ¿Cómo les voy a dar un pedazo de carne que hay que masticar varias veces? Les voy a dar un pedazo de carne, se van a ahogar, decía Pablo. Porque si tú le das un pedazo de carne a un niño de pecho, se ahoga. Y lo puedes matar. Pero eso es un problema
Porque en el contexto de Hebreos, como en el contexto de aquí, ya tenían tiempo de haber escuchado la palabra de Dios, de haber recibido a Cristo en sus corazones. Pero eran niños, se habían estancado en la infancia espiritual, eran infantes, eran bebés, no estaban creciendo espiritualmente, y eso es un serio problema. En verdad, dice el versículo 2, ni aún ahora pueden, les decía eso a los corintios. Y estaba pasando en el contexto de los creyentes hebreos, y puede estar pasando en nuestro contexto de iglesia, que estamos siendo niños inmaduros, porque todavía son carnales. Y yo creo que eso es una decisión. Ser carnal es una decisión. No ser piadoso, no amar la piedad, no amar los aspectos espirituales como estar un jueves de oración en la iglesia. Hay otras cosas más importantes, como destinar mi tiempo los jueves a las 6:30 de la mañana para pararme desde temprano y preparar mi espíritu para venir a recibir la palabra de Dios. No, es que yo estoy para otros niveles. Yo estoy para otras cosas, otro tipo de cosas. Y yo te quisiera preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que te preocupa de tu vida espiritual? ¿Qué es lo que te preocupa, Rebe, de tu vida espiritual? Como justo estabas viendo para otro lado, ¿qué es lo que te preocupa de tu vida espiritual? ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa algo de tu vida espiritual? Gracias por esa respuesta. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te preocupa la vida espiritual de otros? Eso no me lo respondas. Eso piénsalo. ¿Te preocupa la vida espiritual de otros? Porque yo quiero que vengan a Hebreos nuevamente conmigo, Hebreos. Y miren, esto es tan importante aquí, tan importante, porque estamos hablando aquí, en este contexto de Hebreos 5, de un déficit de atención. Y por eso justo llamé la atención. Y así como le pasa a Rebe, le pasa a todos los que están acá. Que empezamos a voltear y a ver y a bajar la cabeza y arriba, y me voy al baño 5 veces. Cuando voy al cine no me paro, me aguanto la pipí. ¿Sí o no? Un déficit de atención. Déficit de atención. Estaban siendo lentos para escuchar, para aprender la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que sacárnoslo de encima. Tenemos que ser rápidos para aprender la palabra de Dios. Rápidos. Si la Biblia me dice perdona, tengo que perdonar. Si la Biblia me dice sirve, tengo que servir. Si la Biblia me dice ama, tengo que amar. Aún hasta que me caiga, pero en el hígado, tengo que amarlo. No tengo que tardarme. ¿Por qué me tardo en amar? Porque soy tardo en oír. ¿Y por qué soy tardo en oír? Porque yo he decidido estancarme en la infancia espiritual de que me den leche, que me vuelvan a decir acerca de la salvación, que me vuelvan a decir acerca de la lectura de la Biblia, cuando yo ya debería estar en otro tipo de terrenos espirituales involucrado, librando almas del infierno, ayudando matrimonios a que no se divorcien, practicando diferentes aspectos y buscando que otros también lo hagan, invitando a todo este tipo de cosas. Y es algo que no debemos nosotros. Miren, Matthew Henry dice que esto es una señal malísima, malísima de la iglesia cristiana. Quiero enfatizar esto. Y quiero ser un poco exagerado. Discúlpenme si lo estoy haciendo y te estoy afectando, te estoy ofendiendo con esto, pero es malísima esa señal. La señal de no prestarle atención a la palabra de Dios. Tú debes seguir mis labios cada vez que yo predique. Esa es la idea de atención. Sigue mis labios, síguelos, síguelos. Eso hacía la gente cuando escuchaba a Cristo. Seguía sus labios, se colgaba de los labios de Jesús, escuchando las palabras de Jesús. Escuchando las palabras de Jesús. Solo así algo va a poder suceder en nuestros corazones, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Solo así. Vean Apocalipsis, porfa. Apocalipsis. Porque es un mal individual, es mi mal, es mi lucha, pero también es la lucha de la iglesia cristiana. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice 2:7.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y 3:22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le pasó a Jesús, le pasó a Pablo, le estaba pasando al autor sagrado, le estaba pasando al apóstol Juan en el último libro de la Biblia, que la iglesia tiene oídos, pero no para la voz de Dios. Y nos puede pasar a nosotros como iglesia, familia IBJ, que estamos teniendo oídos, pero estamos siendo sordos. Y en la consejería pasa muchas veces esto, en la consejería cristiana, pasa muchas veces esto, que una persona cae en pecado y lo primero que tú piensas es lo siguiente: ¿es salva? ¿Es salvo? ¿Ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Fue discipulado o discipulada? ¿Alguien le enseñó los 12, 15 pasos de la vida cristiana básicos? Nueva vida en Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Y ahora qué? Diferentes tipos de discipulados que pueden existir y haber. Porque el que tiene a Cristo no practica el pecado. El pecado no es parte de su estilo de vida. Y creo que uno de los peores pecados que podemos cometer es el de la desobediencia a la palabra de Dios. Porque vean lo que dice el versículo 12, 5:12 de Hebreos. Pues aunque ya, subrayen eso, ya debieran ser maestros. Yo me puse a pensar en la palabra debieran, porque la palabra deber a mí me habla de deuda. Entonces yo ya tengo una deuda aquí, en base al tiempo, en base a la experiencia y en base al conocimiento. Yo ya tengo una deuda. ¿Cuál es mi deuda? Ser un maestro. Pero no puedo ser maestro si antes no aprendí a ser aprendiz, seguidor. Y ese es uno de los problemas que tiene la iglesia de Cristo hoy, que nos volvemos aprendices de diferentes cosas menos de Cristo, que es nuestro maestro. Y tenemos que seguir a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que los amigos de Cristo eran ¿quiénes? Los que guardaban sus mandamientos. Porque yo le puedo decir Cristo te amo, pero si yo no lo obedezco, no estoy demostrando que le amo. Demuestro que le amo cuando obedezco. Y cuando obedezco, le amo. Y aquí dice el texto que ya deberían ser maestros. Y la idea de maestros aquí era que eran capaces de enseñar. Capaces de enseñar a otros. ¿Qué eran capaces de enseñar a otros? Todo lo que aquí el autor estaba hablando. ¿Por qué Cristo era mejor que Moisés? Y ya tenían la capacidad de decir, bueno, Cristo es mejor que Moisés por esto y por esto. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Y ellos ya tendrían que tener ahí, no, porque es viva, porque es eficaz, porque es como la semilla que cae a la tierra y produce fruto. ¿Por qué Cristo es mejor que Aarón? Porque el sacerdocio de Aarón era temporal y el de Cristo era eterno. Porque el sacerdocio de Aarón era humano y el de Cristo era divino. Entonces tenemos la capacidad de enseñar, pero esto es teología. ¿Qué de la vida cristiana? ¿Qué de la murmuración? ¿Qué del chisme? ¿Qué de la mentira? ¿Qué del egoísmo? ¿Qué de la avaricia? ¿Qué de la codicia? ¿Qué del materialismo? ¿Qué de la fornicación? ¿Qué del adulterio? ¿Qué de la desobediencia? ¿Qué del conformismo? ¿Qué de la mediocridad? Todo ese tipo de temas deben ser enseñados. Y no solamente desde el púlpito, que si tú vas ahora a toda una serie que tenemos de predicaciones, gracias a Dios ya grabadas, guardadas y subidas a un lugar, es a nivel uno a uno.
donde me siento con una persona y le enseño la palabra de Dios porque soy capaz de enseñar la palabra de Dios. Pero como un niño o un bebé va a enseñarle a alguien, no tiene capacidad, está carente de. Vean lo que dice el texto aquí, a ver si nos podemos nosotros meter aquí. Vean lo que dice el versículo 12. Pues aunque ya debieran ser maestros, porque antes aprendí, ¿sí? Dice otra vez, tienen necesidad. Vean esta palabra, necesidad. Y la necesidad habla de carencia. Debieran habla de deuda, necesidad habla de carencia, de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios, de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener que necesidad, otra vez la palabra, son carentes. Dice de leche, la leche es lo básico, lo básico. Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó. Él está vivo, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. La Biblia es para que tú la leas y Dios te hable. La oración es para que tú hables con Dios y Dios te escuche. La iglesia es un cuerpo, una familia, congrégate. Sí, el bautismo es un paso de fe, de identidad y que también apunta hacia la madurez cristiana. Ahí es donde muchos se han perdido espiritualmente, porque muchos que vienen a Cristo se toman tiempo en bautizarse y no debería ser así. Tú te conviertes a Cristo y deberías bautizarte al otro día. Porque te convertiste a Cristo, entendiste que Cristo murió, resucitó y das pasos acelerados hacia Cristo. Ojo, no estoy hablando emocionales. ¿Qué es lo que ha pasado? Se bautizan y desaparecen del cristianismo. No es la idea. No es la idea aquí. Y creo que no es la idea aquí tampoco. No es la idea. Dar pasos emocionales, sino espirituales, maduros, de convicción. Pero el punto aquí es que estas personas estaban listas, prontas, rápidas para demandar, pero lentas, perezosas para dar. ¿Será eso nuestro problema hoy como iglesia? Que estamos rápidos, dispuestos, apurados a que nos den. O estamos preparados, listos para dar, capaces para dar. Porque el niño demanda, el adulto da. El niño no sabe a dónde va porque es niño. Si tú lo pones a caminar a un bebé de pecho, se va a caer. No va a saber a dónde ir, pero un adulto sí, debe saber a dónde va, dónde está, cómo va a llegar a un lugar, qué cosas tiene que hacer. Un adulto lo debe hacer, pero un niño no. Y cuando eso lo transportamos a nuestra vida cristiana y espiritual, ¿dónde estamos hoy parados? ¿Dónde estamos hoy involucrados espiritualmente? ¿Cuáles son mis intereses hoy espiritualmente hablando? ¿Será que todavía estamos batallando con el rencor y no nos podemos ver la cara algunos aquí presentes y nos evitamos? ¿Preferimos hacer así o irme más rápido a otro lugar para no tener que saludar a alguien? Porque sigo atorado con un tema donde ya Cristo me demostró de forma amplia que Él no escatima ni un día de perdón para mis pecados, pero yo sí me pongo digno en no perdonar a mi hermano o mi hermana por lo que sea que haya hecho, por su forma de ser, y hasta escribo cosas de la persona para condenar más a la persona. Donde lo que estoy haciendo ahí es atorarme, anclarme a eso, y no el principio bíblico. ¿Qué dice el principio bíblico? Así como Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Pero nosotros nos ponemos, es que me hirió, es que me lastimó, es que me ofendió, es que no me habló bonito, es que no me trata por mi carencia. Pero perdóname, mis carencias las tiene que suplir Cristo, no un pastor, no la esposa del pastor, no un hermano o una hermana de la iglesia. Cristo tiene que suplir las carencias.
Si yo vine a la iglesia pensando que la iglesia a mí me va a solucionar los problemas, estoy perdido. Estás en el lugar equivocado. Porque en esta iglesia vas a encontrar muchos problemas. Porque esta iglesia es un hospital de guerra para puros pecadores que venimos a Cristo con muchos pecados, heridas, cargas. Pero nos refugiamos en Cristo, no en líderes, mujeres, hombres que van a ser mis dioses aquí en la tierra. No, yo no necesito dioses aquí en la tierra. Los dioses de aquí en la tierra, como dice la Biblia, yo tengo que destruirlos. Porque eso es idolatría, eso le quita y le roba el lugar a Dios. Y dice aquí el autor sagrado, debiendo ser ya maestros. Un maestro es alguien que aprendió acerca del perdón. Un maestro es alguien que aprendió acerca del amor. Un maestro es alguien que aprendió acerca de dar. Doy tiempo. Doy atención. Doy enseñanza, me preparo antes y doy lo que recibo, lo doy, no me lo quedo. Ese es un maestro. Y el maestro tiene el don de enseñar, y damos gracias a Dios por los que tienen el don, pero aunque no tenga el don, puede ser maestro. Enseñando lo que está aprendiendo, como si Dios no supiese enseñarnos a nosotros. Como si a Dios le faltara iluminación, capacidad para decirnos, esto es así, esto está mal acá, esto no es correcto, esto no está en orden. Tus prioridades están fuera de lugar, tus valores no son los míos. Pero decía aquí el autor, han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es tiempo, energía, esfuerzo en profundizar en la palabra de Dios, en querer conocer la mente de Dios, cómo Dios piensa. Porque recuerden lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo a través de Dios en un libro inspirado. ¿Qué dijo? Tus pensamientos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos que los cielos, así son mis pensamientos más altos. Ahora, ¿es nuestra meta esa? ¿Esa es nuestra meta? ¿Tú vives por tus metas? Yo creo que sí vives por tus metas, pero están muy lejos de ser las espirituales. Si yo voy a revisar tus metas del 2021, quizás muchas pueden ser repetidas aquí. No enfermarme de COVID. Esa es mi meta. Tener mejor ingreso económico. Esa es mi meta. Cambiar de modelo de coche. Esa es mi meta. Irme 3 veces de vacaciones al año. Esa es mi meta. Pero si yo reviso tus metas, ahí no dice, quiero discipular a alguien y lo voy a hacer así, 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 así. No me voy a perder un tiempo que mi iglesia me provea para crecer espiritualmente. Voy a dejar de ser imprudente. Esa es mi meta espiritual este año. Voy a buscar la discreción. Voy a buscar ser discreto. Voy a ayunar tantos días a la semana. Voy a practicar el ayuno espiritual para desatar ligaduras de impiedad y para ayudar a otros que están en las garras de Satanás, porque solo lo espiritual vence lo espiritual. El mundo espiritual, el que la iglesia desconoce, en el que está metida en tantas cosas de este mundo que se pierde, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el mismo diablo y todas sus huestes. Y yo tengo una meta ahí, de pelear espiritualmente con todas las herramientas espirituales que Dios me provee, y una de las más poderosas, la oración. Donde tengo la disciplina de doblar rodillas y buscar el rostro de Dios. ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿Te preocupa algo de tu vida espiritual? ¿Piensas en la semana en otros, pero en forma espiritual? ¿Cómo estarán? ¿Qué necesitarán?
y que tú puedes ser la respuesta a través de ese pensamiento. Esta semana Dios me ministró a través de una persona que estoy discipulando. Y él me decía que hace una semana atrás empezó a sentir inquietud de irse a cortar el pelo. Pero hacía 10 días que se había cortado el pelo. Y él sentía esa inquietud y fue a la peluquería. Y resulta que el peluquero le empezó a compartir acerca de su matrimonio, que estaba teniendo problemas en su matrimonio y que estaba separándose y que estaba apenas naciendo un bebé. Y dice que él empezó a escuchar una voz. Tiene meses que estoy discipulándolo, que él me conoció en un Starbucks y yo empecé a discipularlo desde el año pasado. Y dice que empezó a escuchar una voz que le decía: háblale, háblale, dile. Es nuevito, todos sabemos acerca de esto. ¿Y sabes lo que hizo? Le dijo: ¿no será que estás buscando en lugares equivocados las respuestas que estás necesitando? ¿Por qué no volteas a ver a Dios? Y le empezó a compartir acerca de Dios. Y ya quedó entablado ahí una relación. Y yo lo vi este jueves y lo animé a que continúe con eso. ¿Cuál es tu meta espiritual? ¿Cuál está siendo tu meta espiritual? Estamos en el mes 8. Como iglesia, porque no hablamos las cosas por hablar, establecimos un desafío espiritual: leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en un año. No en 3 o en 4 o en 5 años. No, en uno. Este año. Y el próximo vamos a hacer lo mismo, pero en este año, toda la Biblia. ¿Cómo vas? ¿Qué versículos de la Biblia te sabes de memoria? Y ojo, no por llenar la cabeza de palabras, no, por educar el corazón. El punto no es el principio de le echo ganas en la vida cristiana. No, me esfuerzo y soy valiente y nunca se aparta de mí, de mi boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche medito en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Por eso memorizo versículos, por eso los grabo, por eso los medito, para educar este corazón que es corrupto, que está caído, que necesita de la palabra de Dios. Versículo 13: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Y es de esto de lo que estamos hablando. Nuestras costumbres son de bebés, no son costumbres de gente adulta. Y tú lo vas a ver por los patrones de conducta que hemos adoptado. Tenemos patrones tan arraigados de conducta que lo primero que viene cuando estamos en las circunstancias de la vida es el patrón, no la madurez, no el ejercicio de perdonar, de amar, de servir, de evangelizar, de discipular, de estudiar, de profundizar. ¿No deberías preguntarte qué hiciste este jueves pasado a las 7 de la noche para la eternidad? ¿Qué hiciste? ¿En qué estuviste involucrado? ¿No deberías preguntarte como varón de la IBJ, ¿dónde estuviste el jueves a las 6:30 de la mañana? Pastor, yo no soy de ese nivel. ¿Qué te arrojo? No te voy a arrojar nada, tranquilo. ¿Cuándo fue que definimos niveles? Es un aspecto de libros. Pero yo no necesito que a mí me digan que necesito el nivel 1, el 2. Yo necesito el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10, el 20, el 30, el 50, el 100, el 1000 y el 2000. Necesito la palabra de Dios todos los días. Y aquí me vas a ver los jueves a las 6:30 de la mañana, siendo el pastor de la iglesia. Porque necesito sentarme y escuchar la palabra de Dios. De un hombre que se para aquí, que se preparó previamente, que oró para que Dios lo use, y Dios los ha usado a hombres para que uno sea ministrado tremendamente. Por eso me paro temprano y vengo todos los jueves, no cada 15 días, todos los jueves a recibir. Las mujeres de la iglesia, ¿no les preocupa su vida espiritual? ¿No les preocupa que durante 8 años han recibido y han recibido y han recibido? ¿Qué están pensando como ministerio de mujeres? Porque soy el pastor de las mujeres también, no es mi esposa.
Mi esposa me ha ayudado todos estos años, pero yo soy el pastor de las mujeres de la iglesia. ¿Has recibido la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido? ¿Quieres recibir más? ¿Quieres otro club social padrísimo de pose? Soy cristiana y aparezco en Facebook y escucho a fulana de tal que es famosa y escribe libros. ¿Y qué pasa con mi vida cristiana, con mi vida espiritual? Con mi pasión espiritual. No, yo prefiero darle duro al ejercicio, porque me quiero ver bien para mi esposo. Pero quizás tu esposo no necesita una modelo, necesita una mujer piadosa y temerosa de Dios, que edifica la casa, conforme a lo que Dios dice. Y por supuesto que está bien que te cuide físicamente, pero eso no es el principio. El principio es tu vida espiritual. Y que como mujer de esta iglesia abraces también el propósito de ¿qué? De crecer espiritualmente. Porque los hombres están creciendo. Yo el viernes me los voy a llevar a algunos de ellos a esto, a crecer espiritualmente. Hablar de temas, de hombres, de varones, donde necesitamos edificarnos y fortalecernos en cuestiones de la iglesia, del futuro de la iglesia. ¿Y qué va a pasar con tu vida espiritual? ¿Qué vas a hacer con tu vida espiritual? ¿Qué van a pasar con las mujeres de esta iglesia? ¿Qué van a hacer las mujeres de esta iglesia? Para que el área femenina crezca, madure y no se vaya a una vida infantil. Que se sienten por nada. Que no tienen la paciencia, no tienen la tolerancia para orar más y reclamar menos. Y que sus tiempos siempre están agotados y ocupados, pero en cosas de este mundo y no espirituales. Dice el versículo 13 al final, porque es niño. Ahí está el problema. ¿Qué deberíamos reconocer en estos momentos? ¿Dónde estamos parados tú y yo? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones y propósitos espirituales, nuestras metas, nuestros objetivos? Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4, versículo 14. ¿Qué dice? Entonces, ya no seremos niños. Amén, iglesia. Dice el texto, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Subrayemos en el nombre del Señor, ya no seremos niños. Eso quedó atrás. Y no porque sea algo malo, no. Porque el creyente está para madurar, para crecer, para profundizar, para ejercitarse. ¿Cuántos quieren ser maduros aquí, espiritualmente? ¿Cuántos quieren apuntar a eso en su vida cristiana? A preocuparse por su vida espiritual, a preocuparse por la vida de otros. 3 cosas quiero decirte rápidamente. Necesitas aprovechar el tiempo. ¿Quieres ser maduro espiritualmente? Aprovecha el tiempo. Aprovéchalo. Y define bien qué cosas van a ser prioritarias en tu vida. Que lo urgente no sea lo tirano de lo importante. Y lo importante es tu tiempo con Dios, el reino de Dios establecido. No negociemos con lo innegociable. Lo innegociable es Dios, su palabra, su iglesia, las almas, servirle por amor. Aceptar el llamado de Dios de una vez y por todas y dejar de suspender el llamado de Dios y de ponerlo a un lado el llamado de Dios. Es lo más importante. Y dice el versículo 13,
pero el 14, perdón, pero el alimento sólido, esta solidez, que es profundizar en la palabra, que es dedicarle tiempo a la palabra, que es ir más allá en la mente de Dios y el corazón de Dios, por lo que late en su alma, porque quiero que pienses así por un momento conmigo. Quiero que pienses así, por un momento conmigo. Piensa así, por favor. Si en estos momentos Dios te llamara a su presencia, a rendir cuentas acerca de todo lo que Él te dio, los dones, las capacidades, los conocimientos, los años que llevas de conocerle, los meses, los días, no importa. El tiempo no importa, el tema es que lo hayas recibido. ¿Qué le vas a rendir de cuentas? ¿Qué le vas a decir? ¿Tú crees que delante de Dios vas a decirle, Dios, no discipulé porque... y continúa una historia después, delante de Dios? ¿Hay una novela delante de Dios? Lo que pasa es que hubo gente en la iglesia que me hacía tropezar, por eso yo no crecía. ¿Tú crees que Dios se va... tienes toda la razón, ¿eh? Qué bárbaro. La verdad que te entiendo, te comprendo. ¿Ven las mentiras que compramos muchas veces? Que no crecemos por esto, que no maduramos por esto, que no leemos por esto, que no nos reunimos por esto, que no venimos por esto, que no avanzamos por esto. Pero el alimento sólido es para los adultos, para los maduros. Dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y el autor sagrado tenía en mente el Antiguo Testamento, tenía en mente la persona de Cristo y los estaba haciendo pensar que pudieran discernir, que pudieran separar lo mediocre de lo excelente, lo malo de lo bueno, lo impuro de lo puro, el desperdicio del aprovechamiento, la niñez de la vida adulta. Discernir qué está bien, qué está mal de mi vida, qué es lo que debo hacer. Y ven aquí un texto que es clave, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Porque así como el versículo 11 nos decía que se habían hecho tardos para oír, es decir, no es de a gratis la inmadurez, ojo, hay que trabajar para ser inmaduros. Perdonen mi sarcasmo. Vean lo que dice 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría según Dios, no la de este mundo. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Hombres, filósofos, predicadores que hablan de la prosperidad, el evangelismo de la prosperidad. ¿Sí? Todo este tipo de gente que aparece ahí afuera no es la sabiduría de Dios. Y nosotros estamos para alcanzar esta sabiduría, esta madurez espiritual, esta altura de creyente, esta medida de cristiano que sabe discernir cuando es un predicador falso de un predicador verdadero. ¿Pero por qué? Porque yo ya conozco la doctrina, yo ya me preparé, yo ya sé cuándo es el evangelio de la prosperidad, cuándo Satanás me viene a tentar con mis prioridades, los tiempos, con mi orgullo, con mi vanidad. Yo lo sé, porque vamos a Efesios 13, que es un versículo clave para la IBJ, porque la IBJ lo tiene esto presente, la IBJ sabe de esto, porque se ha predicado una y otra vez y se seguirá predicando una y otra vez. No nos vamos a cansar. 4:13 de Efesios, ¿qué dice? Miren lo que dice 4:13 de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, todos. Desde el más chiquitito hasta el más grande.
Tenemos una meta, un objetivo, un propósito. ¿Cuál es? Llegar. ¿A dónde? Dice el versículo, a la unidad de la fe. Unidad de la fe es todo lo que creemos de la palabra de Dios, todo lo que nos sostiene como creyentes, ¿sí? De nuestra fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, un pleno conocimiento de la persona, del carácter, de la obra, de la resurrección, de la próxima venida, de cuál es nuestra posición doctrinal, todo lo que nosotros creemos, pleno conocimiento, estoy plenamente capacitado, lo sé porque lo he estudiado, porque lo he aprendido, porque estoy en desarrollo de eso, pleno conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 13, a la condición de un hombre fuerte, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Eso es lo que está hablando el versículo 14 de Hebreos capítulo 5. A eso estamos apuntando, a alcanzar la madurez, la sabiduría de Dios, la condición de un hombre maduro, una mujer madura, un niño maduro, un adolescente maduro, un joven maduro. A eso apuntamos. Y si hoy me tocara morir, porque Dios sabe cuándo voy a morir, cómo voy a morir, de qué manera voy a morir, no importa que tenga 45 años, yo quiero que escuches por última vez de mi boca que esa es la meta. Esa es la meta. A esto estamos apuntando, a tu madurez espiritual, a mi madurez espiritual, a tu crecimiento espiritual, a mi crecimiento espiritual, a tu compromiso espiritual, a mi compromiso espiritual, no a un conformismo. No importa que seamos 10, pero 10 comprometidos, 10 creciendo, 10 amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. 10, no importa, 12, 11, 5, no importa el número, no me interesan los números. Ya aprendí esa lección. Me interesa tu alma y que tu alma prospere. Prospere. Si te tienes que tardar un año en saber perdonar, no importa, no le hace, tárdate un año, pero no dejes de darle duro y duro y duro y duro para que aprendas a perdonar. Si te tienes que tardar 5 años en amar, pero vas a estar ahí sobre esa materia, amar, dale, 5 años. Si la materia es ser paciente, 10 años, dale con la materia de paciencia, dale con la materia de paciencia. Si es el evangelismo, no importa, igual, porque tenemos carga por las almas. Seguimos pensando que un alma que se muere sin Cristo se va al infierno, se condena eternamente, y yo puedo ser el responsable de esa alma, hablándole de la vida de Cristo mismo. Y dice aquí el apóstol sagrado, yo dije 3 cosas para la madurez: tiempo, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento que viene por una capacitación, por un entrenamiento, pero tercero, una experiencia que se va dando por el uso correcto de la palabra de Dios en las circunstancias que voy viviendo. Porque ¿cómo ves tú un creyente maduro? ¿Cómo lo puedes visualizar un creyente maduro? Cuando toma decisiones conforme a la palabra de Dios. Cuando lo primero que viene a su mente, cuando está en una circunstancia difícil, si está peleando con su esposa, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿qué hace el hombre o la mujer madura? Callan y dice: ¿qué te parece si nos vamos a orar tú y yo? Vámonos a poner en nuestras rodillas. Quizás yo me equivoqué o quizás tú te equivocaste, pero vamos a dejar que Dios nos los muestre y no sigamos, porque esto va a terminar ofendiéndonos, lastimándonos y no curando el problema, la situación. ¿Qué pasa cuando recibo mi cheque de quincena, semana, mes? ¿Qué piensa el espiritual? ¿Qué piensa el creyente maduro? ¿Qué debe hacer con ese dinero? Pagar las deudas. ¿No? ¿Cómo dice el dicho que nos quema? Nos queman la plata en las manos. Hay otro que dice que por la plata baila el perro, y una vez hicieron el ejemplo, ¿no?
ponían un billete de 500 y el perrito mete a brincar ahí. ¿Qué hace el creyente maduro con el dinero cuando lo recibe? ¿Qué hace el creyente maduro? Espera que el domingo le diga al pastor, lo exhorte a que no sea avaro, a que no sea materialista, a que piense en sus primicias. Cuando tú recibes tus primicias, que son esos aguinaldos, esas primas, ¿qué haces con eso? Vénganos el reino. Sandame, sandame. Sandame. Dame, dame, dame. O es Santoma. Santoma. Te doy, Señor, de lo que recibo de ti. ¿Tenemos ese pensamiento maduro cada vez que recibimos algo material? Versículos 1 del capítulo 6. Déjenme leerles esto como un apunte acerca de la madurez. La madurez requiere tiempo, estudio, experiencia, discreción en el juicio sobre las verdades bíblicas y su aplicación a las distintas personas, circunstancias. Tanto el creyente infantil como el mayorcito se vuelven carnales cuando pierden el apetito de la palabra o se muestran insumisos a lo que el Espíritu requiere, tanto del creyente individual como de las iglesias. 6.1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Lo que está diciendo aquí el autor es: no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo como un niño. No, yo no quiero que sigas siendo niño, dice el texto aquí. Quiero que hagamos algo, dice el texto. ¿Qué dice? Vamos a partir de aquí, porque las enseñanzas básicas de Cristo son importantísimas. ¿Pero qué dice? Partamos de aquí. Versículo 1. Por tanto, dejando, es decir, dejemos de perder el tiempo, dejemos de perder las oportunidades. Eso es lo que significa la palabra dejando. Basta de perder el tiempo y las oportunidades. ¿Y qué dice el texto? Avancemos a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, y va a hablar de ciertos aspectos de la doctrina que ellos tenían que conocer, tenían que saber, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice el versículo 3, si Dios lo permite. Quiero llamar tu atención de una sola cosa de este versículo 1. Dice del arrepentimiento de las obras muertas. Obras muertas se traduce como pecados. Y de la fe en Dios. Vean estas dos palabras: arrepentimiento y fe en Dios. Arrepentimiento y fe en Dios. Y si tú lees versículo 4 en adelante, vean conmigo, estos versículos aquí se han confundido, se han mal entendido, se han mal explicado, mal enseñado, porque algunos hablan aquí, algunas posiciones de la pérdida de la salvación, de que la salvación se pierde. Otros están hablando de que eran creyentes, pero estaban tomando decisiones que lo estaban haciendo igual, de la misma forma. Bueno, los primeros no eran salvos, los segundos eran salvos y estaban perdiendo lo que ya habían obtenido, que era la salvación. Y ninguna de las dos cosas aparece aquí, dice el versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, fueron una vez, subraya eso, dice iluminados, probaron del don celestial. El don celestial es Cristo, es el don del cielo, Cristo, el regalo del cielo. Dice el versículo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todas estas son obras de la salvación. Ser hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser parte fundamental de mi vida en Cristo. Dice que gustaron la buena palabra de Dios. Eso es lo que produce la salvación, un gusto por la palabra, un placer, un deleite por la palabra y los poderes del siglo venidero, lo que está por venir. Dice el versículo 6, pero después cayeron. Está poniendo un caso que en este contexto aquí de Hebreos es para alentarles, es para advertirles a que no apostaten. Porque evidentemente la apostasía, y es algo que he estado meditando y pensando y reflexionando, no entra en un nacido de nuevo.
no entra en una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. En un momento lo pensé en mi vida, que podía apostatar un creyente, pero viendo este pasaje me quedó claro que no. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento por lo que dice aquí. O sea que tengo que volverle a hablar de Cristo para que sea otra vez salvo. Aquí está hablando de una seguridad eterna de la salvación. Si Cristo entró en mi corazón, soy eternamente salvo, estoy eternamente seguro. ¿Puedo estar tentado? Sí. Pueden haber cosas a mi alrededor que me cuesten, sí, de la vida cristiana, pero eso no me hace alejarme de Cristo. No me hace apostatar de Cristo. No me hace lo que dice el texto. Vean lo que dice el versículo 6 al final. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Se ponen del lado de los que vituperaban a Cristo, de los que se burlaban de Cristo, y dice, y lo exponen a la ignominia o vergüenza pública. Eso no lo hace un creyente. Un creyente no está para avergonzar a Cristo. Un creyente está para alabar a Cristo, glorificar a Cristo, exaltar a Cristo. Y dice el versículo 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, es la palabra de Dios que se va sembrando en nuestros corazones, ¿sí? Con frecuencia, dice que produce una vegetación útil, frutos, aquellos por los cuales es cultivada, y sigue en el contexto de la madurez espiritual. La palabra va produciendo ¿qué cosas? Crecimiento, compromiso, aprovechamiento del tiempo, profundidad. ¿En qué? En el conocimiento de la mente de Dios, de lo que Dios quiere, de su voluntad. Pero dice el versículo 7 al final, aquellos por los cuales es cultivada, esta palabra se cultiva evidentemente por el Espíritu Santo, por enseñanzas o predicaciones como estas, por uno mismo en su relación con Dios, recibe bendición de Dios. Y eso es lo que apunta a todo creyente. ¿A qué apunta a todo creyente? A estar bajo la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? La protección de Dios, el cuidado de Dios, la seguridad de Dios, que sé que lo que estoy haciendo es conforme a su palabra, a su plan, a su propósito, no a lo que yo creo, siento. Por eso hay muchos aquí que hacen planes ocultos, no quieren que nadie se entere. No comparten las bendiciones de Dios. Si es una bendición de Dios, compártela. ¿Por qué no la compartes? Lo que pasa que a ver si se me echa a perder la bendición. Entonces las bendiciones de Dios se echan a perder. Te las pueden robar. Qué interesante. Versículo 8. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Y aquí nos lleva a Génesis 3, cuando habla de la tierra maldecida, ¿sí? Y también nos lleva a Deuteronomio 29, que habla de esto que es quemada, este cardo, este espino. Porque cuando tú siembras algo, ¿qué esperas? Fruto. Y dice el texto, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hay un juicio evidentemente aquí. Hay un juicio. Pero ¿por qué dije que quiero terminar con la palabra de arrepentimiento y perdón? Vamos a Hechos. Primero vamos a Marcos. Perdón que me he extendido. Hoy me he extendido de más, pero que esto pueda servir a nuestras almas. Marcos capítulo 1. Vean lo que dice el versículo 15. Quiero terminar con estas dos palabras. Dice Marcos 1:15, Jesús presentado como siervo, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dos palabras, arrepentimiento y fe en Dios, en el Evangelio. Vamos a Hechos 17. ...17:30 de Hechos.
Por tanto, dice Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, dice el texto, que se arrepientan. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 20. Hechos 26, 20. Dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, está hablando aquí del apóstol Pablo, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles. ¿Qué anunciaba? Que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y el último pasaje, Hechos capítulo 20, versículo 21. 2 veces, como tú leíste conmigo, se menciona la palabra arrepentimiento en Hebreos 6. Lo leímos en el versículo 1, ¿te acuerdas? Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Arrepentimiento de pecados y de la fe en Dios, porque evidentemente esto era algo que estaba asentado, algo que ya sabían, que conocían, y después lo menciona en el versículo 6. Pero después cayeron, es imposible renovarles otra vez para arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento en el contexto de Hebreos? Aquí, ¿qué es? Es la obra de Cristo. El arrepentimiento es Cristo mismo, aquí. Cristo es el arrepentimiento. Y por eso esta verdad que quiero compartir contigo, Hechos 20, sí, versículo 20 y versículo 21. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuese útil o que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa. En otros textos dice rehusarles todo el consejo de Dios. Y aquí dice el texto, nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente casa en casa, declararles a ustedes todo lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, su palabra, su voluntad, su plan, su propósito. Y dice el versículo 21, testificando solamente tanto a judíos como a griegos que del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto está, miren, esto está en un contexto de madurez espiritual e inmadurez espiritual. Esto está en un contexto de crecimiento espiritual y de crecimiento espiritual. Esto está en un contexto de niños y de adultos. ¿Qué tenemos aquí? Arrepentimiento y fe. Todo eso está centrado en una sola persona, y es Cristo. Y yo noté esto. Una fe sin arrepentimiento sería incapaz de obtener el perdón de pecados. Un arrepentimiento sin fe no puede alcanzar la justicia de Dios. Así que no hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. No hay fe genuina sin arrepentimiento sincero. ¿Qué nos dijo hoy Dios, iglesia? ¿En qué nos habló hoy Dios? Antes de orar, yo quisiera escuchar algunos testimonios. ¿En qué nos habló el Señor hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? Yo quiero orar por eso. ¿Alguien? Aquí. Enfocarse no en una constancia en el estudio, el conocimiento y la aplicación de lo que aprendemos. Muy bien, enfocarse en una constancia, en un conocimiento, en un crecimiento. Muy bien. Luis. A mí me gustaría que oraras porque como los afanes de esta vida no me nublen, no me distraigan y no deje de ver que lo que Dios es. Amén. A veces
Muy bien, gracias. ¿Quién más? Adelante, Normita. Madurar, centrarme en mis debilidades y enfocarme en la voz de Dios, en lo que Él me habla, y clamar a Él para que Él haga esta transformación en mi vida. Amén, amén. Gracias, Normita. ¿Alguien más? ¿Sami? Pues prácticamente es un autoanálisis. Habla a través del genérico. Lógicamente, ponerme a pensar si todavía soy un niño en pañales, el hecho de hacer. Sí. Hay muchas cosas que sí tengo realmente un propósito, o sea, realmente tengo un objetivo de lo que estoy haciendo, los planes que tengo. Estoy aprovechando realmente el tiempo de Dios, estoy en el tiempo del mundo. Así es. Y qué es lo prioritario, Lo prioritario. lo mío, mis cosas, etcétera. Las de Dios. A través de Dios, pero para hacer un análisis. Amén, muy bien. Egoístas, Amén. mentirosos, en el mundo. Gracias. Gracias, Sami, gracias por eso. Un autoanálisis, muy bien, que un poquito lo que decía Normita, lo que dijo Rorro, lo que dijo Huicho. ¿Alguien más? Elvita, Elba. Te pido que ores para que yo pueda seguir dando pasos de fe en la relación con mi suegra. Dios me ha hablado en los últimos meses acerca de ese amor del que habla, Amén. de perdonar rápido, de olvidar también rápido y pues de accionar, ¿no? Entonces, que Amén. el perdón venga en cada situación y esa reaccionar de amor hacia Dios. Amén, amén. Muy bien, qué importante, ¿no? Qué importante. Betty. Bueno, a mí particularmente me gustaría que puedas apoyar, orar por el corazón de mi papá, Muy bien. porque yo mantengo la fe, mantengo la confianza en Dios, pero él, por lo que está viviendo ahora, se está poniendo más agresivo, más situaciones difíciles, entonces Claro. yo puedo mantener mi posición confiando en Dios y haciendo lo que debo hacer, pero para ablandar su corazón, para que Él al final de su vida pueda decirle sí a Cristo. Amén. En todo sentido. Pues no es fácil porque a veces se pone muy mal. Claro. Bueno, oremos entonces por Betty y por su papá, por favor. Hermano Errol. Gracias, pastor. A mí me queda muy en el corazón priorizar en lo importante y entender que lo importante es lo eterno. Entonces hay que priorizar y yo te pedí oración porque toda la iglesia estamos priorizando lo eterno. Amén. Que lo eterno sea nuestra prioridad. Amén. Lo eterno sea nuestra prioridad. Ahí para anotarlo. Bien, vamos a orar. Si quiere alguien más, pues si no, ¿alguien más? ¿Tú, Jimena, quieres decir algo? Adelante, hermano Marco. En la palabra de Dios nos enseña o nos muestra un cuadro que debemos permanecer firmes, Amén. fuertes ante las pruebas que nos presentan en la vida, Así es. ser constantes, no desanimarnos, Amén. independientemente del problema, Así es. adelante, siempre adelante, Amén. mantenernos firmes. Amén. Amén. Gracias por eso. Y estamos sobre eso, ¿eh? Lo que este mensaje nos vino a decir a todos nosotros es eso. Avancemos a la madurez. Avancemos. Sí, adelante. Yo creo, Pablo, que no madurar es muy cómodo. ¿Es correcto? No madurar es muy cómodo. Nos mantenemos espiritualmente siendo niños porque eso, madurar nos compromete. Claro. Como también en la cuestión terrenal también, muchas veces cuesta mucho madurar porque estamos cómodos siendo inmaduros. Claro, así es. Y el apóstol aquí, o el autor, lo pone en el contexto de que estamos en el tumulto o en la multitud de gente que avergüenza a Cristo. Esa es la idea. En el contexto de la inmadurez, los inmaduros, no sabemos, pero
puede ser que no tengan realmente. Pero lo que yo te quiero decir es que puede ser que no tengamos a Cristo. O estamos extremadamente endurecidos. O de plano no nacimos de nuevo. Sí, Vicky. Bienvenida. Estaba en el estudio de la palabra y una pregunta que dice, ¿qué nos preocupa, no? En la salida espiritual, y yo pensaba tres cosas que en el presente y preocuparme siempre, ¿no? Ser constante en la palabra, saber escuchar la palabra y ser obediente a la palabra. Muy bien. Muy bien. Constantes en saber escuchar y en obedecer. Amén. Bueno, gracias a los niños por la quietud, por portarse tan bien. Para ustedes también es el mensaje, porque ustedes son niños, tienen que ir creciendo a la vida adulta, a ser responsables de lo que Dios nos dice a través de papá y de mamá. ¿Sí? Si te dicen, ordena el cuarto, ¿qué es dejar de ser niño? Es ser obediente y responder con la respuesta correcta. ¿Cuál es? Ordenar el cuarto. ¿No es cierto? Si es comparte y no ser egoísta, es eso. Ese es el mensaje. No pensar siempre en mí que yo necesito un videojuego, que necesito más esto, más aquello. Ahora, ¿qué voy a hacer por otros? Amén. Oramos. Vamos a ponernos de pie para orar. El grupo de alabanza va pasando aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que la palabra que recibimos pueda profundizar en nuestras almas. Déjame terminar con esto. Es hermoso estar en la casa de Dios, ¿no? Estar en familia. Hoy tenemos una invitada que es Sofi, y lo que le estamos diciendo a Sofi, que esta es una familia. Y en las familias hay veces que hay que hablar cosas fuertes para hacernos reaccionar. ¿Te acuerdas el pasaje de Jesús cuando habló de la semilla que se sembró, que cayó en diferentes terrenos? Bueno, esa es la idea de hoy. ¿Cuál es tu terreno? ¿Qué tipo de terreno tienes? Porque la palabra ahí que Jesús hablaba era la palabra de Dios. Y que nuestro terreno tiene que ser el terreno que produce, ¿qué? Frutos. Si yo produzco frutos, lo que te quiero decir es que voy a estar bajo la bendición de Dios. Entonces ahí responde un poquito a eso, Richie. No siempre las bendiciones de Dios, no siempre las bendiciones vienen de Dios. Porque, por ejemplo, un pastor decía, si tu trabajo no te permite reunirte, eso no es una bendición de Dios. Pero a veces decimos, no, el trabajo es una bendición, pero tú estás afanado en tu trabajo y no te congregas. El fruto nos mantiene bajo la bendición de Dios. El fruto de la obediencia, el fruto del compromiso, el fruto del amor, del perdón, el fruto de ganar, el fruto de dar. ¿Ok? Y vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta hora por habernos ministrado con tu palabra, habernos exhortado, animado, haber agarrado el árbol y sacudirlo para ver las raíces qué tan fuertes y firmes están, y quitar todas esas cosas inmaduras de nosotros y reconocer si estamos siendo lentos, torpes o tardos para aprender, porque queremos ser adultos. Apuntamos a la madurez y vamos a avanzar hacia esa madurez, tomando de este arrepentimiento genuino, de esta fe genuina que nos hace exaltar a Cristo y no avergonzarle, porque fuimos iluminados, porque gustamos del don celestial, porque ya probamos la buena palabra, esa palabra de justicia.
Y entendemos que nuestra vida se debe ajustar a todo esto, no al revés, para producir el fruto de esa lluvia que desciende frecuentemente sobre nuestras almas y estar bajo tu bendición. Dios, perdónanos por la terquedad, perdona la desobediencia, perdona el orgullo, perdona la vanidad, perdona el materialismo, perdona, Dios, la dureza de nuestro corazón, y pedimos que el Espíritu Santo ahora mismo, Dios, en medio nuestro, produzca un quebranto genuino, para, como decía nuestro hermano Marcos, estemos firmes en el llamado que nos estás haciendo, a dejar ya de perder tiempo y oportunidades. Seguiremos mientras tú nos des vida, soplo a nuestro ser y a nuestro ser. Seguiremos apuntando a lo que tú apuntas, Dios, avanzando en lo que tú quieres que avancemos. Porque viene por delante mucho aliento para nosotros, mucho estímulo, y eso lo vemos en lo que sigue de Hebreos. Hay estímulo, hay ánimo, y te agradecemos por eso, Dios. Te alabamos por eso. Yo quiero orar por todos aquí, todas las almas aquí. Quiero orar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por papá, mamá. Quiero orar por los adultos. Quiero orar, Padre, por los que están batallando con sus pensamientos, con sus sentimientos. Quiero orar, Dios, con los que batallan con la pereza, con la desidia. Quiero orar por los que están tristes o desanimados, los que han caído en la rebeldía, los que han escuchado y han creído las voces internas de la carne, también del mundo, de las noticias, y han perdido la fe, han perdido la confianza. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y tú nos quieres anclar en la promesa fiel que nos das de que siempre vas a estar con nosotros. Estamos animados, Dios, por ti, fortalecidos por ti. Estamos seguros de que tú vas a producir fruto en cada corazón. Frutos donde tu Espíritu Santo va a decir, va a poner la verdad. Porque Él toma lo tuyo, Padre, y nos lo hace oír en nuestros interiores. Así que gracias te doy. Yo quiero orar por las almas que no tienen a Cristo hoy. Te quiero pedir por salvación para esas almas, que le pidan a Cristo, que le digan a Cristo: Cristo, perdóname. Cristo, perdóname mis pecados. Cristo, gracias porque derramaste tu sangre para limpiarme los pecados. Cristo, necesito que vengas a mi alma y me des salvación, perdón de pecados, vida eterna. Te ruego, Dios, que también, porque para eso estamos, para llevarle placer al cielo, para llevarle gozo, alegría al cielo, que hoy en el cielo los ángeles estén saltando de alegría y de gozo por pecadores que se arrepienten. Y yo quiero orar hoy por verdadero arrepentimiento y por verdadera fe. Que nuestros arrepentimientos y nuestra fe sean tan genuinos que nos hagan ver en el espejo de la palabra la realidad en la que hoy nos encontramos, y buscar a través de la cruz, corriendo a Cristo, huir del pecado, del mundo, de Satanás, de nosotros mismos, y abrazar tu propósito, tu plan, Dios, y creer cada palabra y comerla y masticarla y digerirla para vivirla, Dios, en nuestra vida. Gracias, Dios, porque tú nos quieres llevar como iglesia al crecimiento, al compromiso, a la congruencia. Gracias te doy, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.